Bien, hermanos, damos gracias al Señor por estar reunidos nuevamente. Y hoy día es un día especial, ¿no es cierto? Hoy recordamos el combate naval de Iquique, ¿ya? Una fecha importante para nosotros como chilenos, ¿ya? Recordamos siempre el gesto de Prat y esa frase que dice: vivir con honor o morir con gloria, ¿ya? Y son muchas las cosas que nosotros podemos rescatar del 21 de mayo, pero lo más importante es que en ese día Prat y los suyos inmolaron sus vidas por amor a la patria, ¿ya? Un día importante porque ese día cambió también el curso de la guerra. Ahora, la Biblia dice que nosotros estamos en una guerra constante con un enemigo invisible, pero Él nos ha dado las herramientas y las armas para salir victoriosos también en esta guerra. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿se acuerdan ustedes de ese día que produjo el cambio en sus vidas? Ese día en que se encontraron con Jesucristo, el Salvador. Ese día tiene que haber sido un día de, como dicen, de inflexión. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y todas fueron hechas nuevas. Es importante, ¿no?, que nosotros recordemos los días que cambian la vida. Es importante, así como país celebramos el 21 de mayo, celebramos el 19 de septiembre y otras fechas importantes. En la parte espiritual es importante también recordar ese día, porque ese día hizo el cambio en nuestras vidas. Y vamos a ocupar esa idea del día importante, teniendo la lectura bíblica del día de hoy que se encuentra en Jueces capítulo 3. Domingo pasado estuvimos hablando de que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel, Dios las permitió y fueron un ejemplo para nosotros, ¿ya? Para que no caigamos en actitudes que ellos cayeron, actitudes que le produjeron sin duda dolor y de parte de Dios un castigo hacia ellos. En el libro de Jueces nosotros vemos reflejada de alguna manera nuestra vida, porque nosotros tendemos a actuar igual como ellos actuaron. Un día estamos bien con el Señor y al día siguiente le damos la espalda, ¿ya? Y cuando le damos la espalda a Dios no es algo muy agradable. Si ustedes buscan en sus Biblias el libro de Jueces, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 12 al 30, en forma alternada. Jueces, capítulo 3. En forma alternada, del versículo 12 al 30. Yo voy a leer el versículo 12 y seguimos alternando los versículos y juntos terminamos en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de la plaga. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, de Benjamín, por el sur. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos al lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso.
Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por él. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Od escapó, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomando los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Todos juntos. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no es cierto?, otra historia en el libro de Jueces de cómo actúa el pueblo, cómo actúa Dios. Y vamos a sacar algunas enseñanzas de ello. Pero vamos a seguir con nuestro servicio, alabando al Señor por siempre. Una hermosa alabanza. Les voy a pedir que se pongan de pie, los que pueden hacerlo, y vamos a cantar por siempre. Ya, y me ayudan con las palmas, que este es un himno alegre. Yo soy la vida y la Pueden tomar asiento y vamos a aprovechar el tiempo para agradecer al Señor por sus misericordias durante la semana. No sé si alguien tiene un motivo de agradecimiento o tiene alguna petición en particular que quisiera compartir con los hermanos. Es el momento. Hermana Virginia, espérate, te van a pasar el micrófono para que se pueda escuchar. Hermanos, yo doy gracias, Señor, porque hemos
pasado muchas pruebas en la familia, muchas cosas, algunas malas, otras muy buenas, pero siempre agradeciendo al Señor en todo, en lo bueno, en lo malo, siempre fiel a Él en la oración, en todo. El que yo no estuviese acá no quería decir que no estuviera con mi Dios, porque es la prioridad de mi vida. Él es mi razón de vivir, yo le digo a mi familia. Así que le doy gracias porque no estaba muy bien de salud, pero igual le doy gracias al Señor porque he caminado mucho buscando dónde ir, dónde me vaya bien, y Él abre puertas y me ha ido bien en todo. El martes ya me va a ver una especialista y tenía que hacer una punción en un nódulo que tengo en el istmo de la garganta, vascularizado. Pero si Dios quiere, hay muchas cosas. Viajo en junio, como el 28 de junio, y la punción era para julio, entonces me la van a hacer, si Dios quiere, de regreso. Pero estoy feliz porque no tenía dónde atenderme y me recibieron en el Hospital El Salvador y me están atendiendo y estoy muy agradecida de mi Dios, mucho. Por eso me levanté muy tempranito de nuevo para venir. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Por las oraciones, porque es importante, se sienten las oraciones. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermana Virginia, porque eso nos ayuda también a nosotros a afirmar también más nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, sabiendo que aunque hay dificultades, aunque hay problemas en el camino, Él siempre está presente. Él nos ha dicho que no vamos a tener las dificultades, pero sí ha dicho que Él va a estar acompañándonos en todo momento. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, hermana Lili. Bueno, doy gracias al Señor por estar acá todos los domingos. Gracias doy por la vida, por el amor que Dios nos da. Y bueno, pedir principal por mi enfermo que tengo en la casa. Mi hija Paula, mi hija mayor, está enferma con lo de ahora que hay, el virus, todo. Mi hijo Manuel, mi nieta María Paz, mi bisnieta Colomba, están todos ahí enfermos. Y también doy gracias por el cumpleaños de Nicolás, mi nieto, que estuvo el miércoles, cumplió 25 años, y también por la campaña que tiene el Víctor en el hospital Padre Hurtado. Se llama Tomasina, y hacen una campaña donde juntan pañales, cosas de aseo, muchas cosas, y le ha ido muy bien, ha ido creciendo, así que doy gracias a Dios porque Él tiene esa vocación de ayudar al prójimo. Amén. Doy gracias por Él, por su vida, por su estudio que ya está por terminar, y eso, doy gracias a Dios, día a día. Eso sería. Amén, hermano. ¿Alguien más? Sí. A María José. Hola, buenos días. Hacía rato que no nos veíamos, así que es bueno volver a vernos. Y la verdad es que lo único que puedo hacer es dar gracias porque tengo una coronita por ahí que el año pasado recibió a Cristo conmigo. Es mi compañera de trabajo y ella llevaba 10 años tratando de quedar embarazada, de ser mamita. Y el día miércoles a las 12 del día nació Elena Isabel, la hija de mi amiga, de mi compañera de trabajo, y la verdad es que quedé absolutamente enamorada de esa piojita y es un milagro de Dios. Entonces, dar gracias al Señor porque bendijo a mi amiga, y cuando le conté a Rodrigo me dice, bueno, dile que se dé cuenta qué es lo que hace Dios cuando uno lo tiene en el corazón. Y ella está súper convencida de eso. Así que dar gracias a Dios por esa bebé y que Diosito la siga cuidando, y a ella y a Alan, a su marido, porque la verdad es que no hay otra. Es solo un milagro. Amén. ¿Cómo se llama tu amiga?
Ella se llama Pieri y la Pieri. bebé Pieri, es colombiana. Y la bebé se llama Elena Isabel. Amén. ¿Alguien más? Y hermana Lucila. Hola, buenos días, hermano. Gusto de verlo. Me alegro Amén. que estamos ya regresando, se acaban las vacaciones y ahora a trabajar. Le doy gracias al Señor por la salud y la vida y también quiero pedir por mi sobrina Ingrid, que está delicada de salud, que el Señor obre en su vida y por toda mi familia. Gracias. Amén. Amén. Vamos a estar orando entonces por esas peticiones. ¿Nadie más? Sí, yo. Y hermano Pato. Buenos días, hermanos. Bueno, más que todo, darle gracias al Señor porque estamos acá, día domingo. Nos levantamos igual. Ayer, esta semana ha sido bastante complicada. La verdad que hemos pasado bastantes pruebas estos últimos meses y cada prueba que nos da el Señor tiene una finalidad. Y esa finalidad es para ir mejorando cada día y tener más conciencia de las cosas que uno tiene como responsabilidad. Lamentablemente esta semana partió otro compañero, ex compañero de trabajo, ya, Luis Jara, uno de mis colegas, trabajando independiente, sufrió un accidente, se cayó un camión encima, ya, falleció instantáneamente. Y es parte de las tareas que nosotros realizamos, tenemos a cargo con muchachos y siempre velamos por el tema de la seguridad. Y a veces la seguridad no es solamente en el trabajo, es en todos lados. ¿Ya? Y eso nos va enseñando y le pido al Señor la sabiduría para la familia para poder salir adelante. ¿Ya? Un gran tipo, un compañero de esos que uno destaca en los alrededores. Entonces ha sido como bien complicadito estos últimos meses. Las pruebas que me ha mandado el Señor también, estoy más que seguro que son lecciones que a uno le da y le doy gracias por eso, porque el ser humano un poquito, yo en lo especial soy bastante de repente dejado en algunas cosas o medio bruto, pero como dicen, a porrazos se aprende. Y le doy gracias igual al Señor por todo eso, porque uno va aprendiendo y veo hoy día a mi hijo acá, veo a mi hija también, a mi esposa, y que ayer estábamos bastante desgastados, ya un poquito colapsados, pero tengo una tremenda mujer que realmente tiene una fortaleza que la envidio y estamos acá, así que bien flaca. Amén. Y seguir tirando para arriba. El día a día hay que vivirlo a concho, hay que dejarle todo al Señor, Él sabe por qué pasan las cosas. Después con el tiempo vemos la respuesta y que no se equivoca. ¿Ya? Y fuerza nomás. Les doy gracias al Señor porque siempre oramos por los hermanos que no venían, ¿cierto? Y hoy día tenemos una hermana que está dando gracias por todo lo que ha vivido y siempre está al Señor en primer lugar. Así que me alegro ver a la hermana Virginia, que siempre estamos orando por el retorno de los hermanos y me alegro mucho volverla a ver. ¿Ah? Y sobre todo por la torta de piña que estaba muy rica. Amén. Bien. Damos gracias al Señor por su fidelidad y por todas sus misericordias que dice la Biblia son nuevas cada mañana. Amén. Bien, vamos a seguir alabando al Señor con otra alabanza en la cual le decimos que me ha mostrado el Señor. ¿Ya? Una parte cantan los hombres y las mujeres van respondiendo. ¿Ya? Señor, lo que es bueno
Jehová tu camino y confía en él. Y él hará, y él hará, y él hará, y él hará. Guarda silencio ante Dios y espera en él. Guarda silencio ante Dios y espera en él. Y él hará, y él hará, y él hará, y él hará. Hermosa alabanza, y qué cierto es, porque muchas veces uno no sabe qué decirle al Señor. A veces estamos tan agobiados, pero el Señor dice que el Espíritu Santo clama por nosotros. ¿Ya? Tenemos que aprender a guardar silencio también ante el Señor. Y un himno: has hallado en Cristo plena salvación. Nos ponemos en pie la última vez antes del mensaje. Hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz, siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó, del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Él ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, en la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buena pregunta, ¿no es cierto? Eres limpio en la sangre de Cristo. La Biblia dice que lo único que puede limpiar el pecado es la sangre del Señor. Esa bendita sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el tema de hoy es: tengo un mensaje. ¿Ya? Y dividí la prédica en dos porque era demasiado larga. ¿Ya? Y el texto se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 12. Le doy las gracias a mis hermanos. Jueces capítulo 3, versículo 12.
parece que tengo un error ahí. Si lo puedes cambiar al 2, eso. Jueces 3:12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Tengamos un momento de oración. Por favor, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque podemos alabarlo, adorarlo, Señor, decirle cuánto lo amamos. Y ojalá, Señor, que ese decir que le amamos no sea solamente de labios, sino que sea con el corazón, que sea con acciones, y que quienes nos vean, Señor, puedan darse cuenta que sí, que realmente lo amamos a usted. Padre Santo, le pido por quienes van a escuchar el mensaje, que usted abra sus oídos, Señor, que todo impedimento sea retirado, que toda distracción, Señor, sea alejada, de manera que el Espíritu Santo pueda tener total control de nuestras vidas y que pueda redarguir nuestros corazones para que podamos, Señor, enmendar rumbos y ser mejores hijos y mejores testigos. Y si alguien, Señor, aún no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, a través de este mensaje, Señor, el Espíritu Santo pueda convencerle de pecado, de justicia y de juicio, y que esa persona pueda abrir su corazón y aceptar a Cristo como Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Un nuevo pecado añadido, ¿no es cierto? Parte diciendo: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Parece que esta es una tendencia del ser humano. ¿Ya? No aprendemos, tropezamos siempre con la misma piedra y no aprendemos lo que el Señor nos está diciendo. Y el Señor ocupa a su pueblo para enseñarnos. Ocupa a este pueblo de Israel para que nosotros de una recapacitemos. ¿Ya? Porque toda acción tiene su consecuencia. No hay ninguna cosa que nosotros hagamos en esta vida que no tenga una repercusión, ya sea positiva o negativa. Ahora, es sorpresa que se haya ocasionado dolor al pueblo de Israel por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No, no es sorpresa. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no va a dejar pasar las cosas sin que haya una consecuencia. Sobre todo cuando Él advierte. Es lo que le pasa a todo papá, a toda mamá. Cuando le dicen a sus hijos: mira, no hagas esto porque esto va a ser algo malo. Y si tú insistes, voy a tener que castigarte. Entonces, cuando el hijo lo hace, sin duda va a tener que recibir el castigo porque ya se le dijo. Se rayó el camino, ya se rayaron los bordes. Pero vemos aquí que la culpa es aún más profunda. ¿Por qué? Porque hay es un acto que se hace con premeditación, deliberadamente. No es que ellos lo supieran. ¿Sabían que no tenían que adorar a los ídolos? Sabían que no tenían que adorar a los ídolos. ¿Sabían que tenían que obedecer a Dios? Sabían que tenían que obedecer a Dios. Pero lo hicieron a sabiendas, ¿ya? Mostrando así una gran terquedad. La Biblia dice: hay de aquel que endurece su corazón cuando es reprendido, porque de repente va a ser quebrantado y no va a haber para él medicina. Y en otras palabras está diciendo: si tú no entiendes, tarde o temprano vas a tener que sufrir las consecuencias. Es un desafío mayor que se está haciendo a la autoridad divina. Cuando un hijo no hace caso a la primera, no hace caso a la segunda, va acumulando enojo en el corazón del padre, va acumulando tristeza y decepción en el corazón del padre, porque no quiere entender. Esto implicaba que estaban despreciando todo argumento que Dios les daba. Estaban despreciando a este Dios cercano y fiel que está tratando con ellos. Venían saliendo de un periodo de castigo. ¿Ya?
Y ahora tienen que enfrentar nuevamente ese enojo por parte de Dios. El versículo 13 de Jueces 3 dice: Este juntó consigo a los hijos de Amón. ¿A quién se refiere? Al rey de Moab, a Eglón, ¿no es cierto? Y dice que este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. No solamente fue un rey, sino que consiguió aliados para tratar de destruir a Israel. Y hermanos, este es un problema que de repente desconcierta. ¿Por qué los hijos de hombres santos, de hombres temerosos de Dios, como podrían ser Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto?, se convierten en hijos rebeldes? Se convierten en personas incorregibles. Ahora sí lo trasladamos a nuestro tiempo. ¿Por qué hijos de padres temerosos de Dios se rebelan? ¿Por qué hijos de padres que van a la iglesia, tienen un vivir o tratan de vivir cristianamente, son hijos que se ponen difíciles e incorregibles? Y es un rompecabezas que se encuentra a través de toda la historia de Israel y a través de toda la historia del hombre, podríamos decir. No es suficiente las experiencias buenas o malas de los padres, sino que pretenden tener sus propias experiencias. Aquí el pueblo había perdido a su líder. Y se produce nuevamente un alejamiento de los caminos de Dios. A eso lo llama la Biblia apostatar. Saber cuál es el camino correcto, saber lo que es correcto, pero comenzar a desviarse. Y eso se produce por un mal ejemplo universal de aquella época. Todos lo hacían, por lo tanto el pueblo de Israel, este pueblo de Dios, comienza a hacer lo que los demás hacían. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, ahora hablándonos a nosotros, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo mismo que estaba pasando en el tiempo de los jueces, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es lo que pasa el día de hoy. Gente que dice: yo no creo en la Biblia. Gente que dice: yo no tengo por qué obedecer a Dios. ¿Ya? ¿Ustedes creen que son cosas que salen del corazón del hombre o es alguien que está poniendo eso en el corazón del hombre? Dice la Biblia que el príncipe de este mundo, que es Satanás, le ciega el entendimiento a los seres humanos para que no entiendan el Evangelio. Y esa es la gente que está gobernando países, esa es la gente a la cual se ve como, ¿cómo podríamos decir?, como ejemplo. Y muchos están siguiendo su modo de pensar. La idolatría era el pecado que acosaba fácilmente al pueblo de Israel. Y la idolatría no es solamente ir a inclinarse delante de una estatua, sino que idolatría es cuando uno pone cualquier cosa en el lugar donde debiera estar solamente Dios. La Biblia dice que Dios es el que tiene que tener la primacía en nuestra vida. Él es el único al que nosotros debemos adorar. Él es el único al que debemos nosotros alabar. Pero ese era el pecado de este pueblo. Y si uno se fija, habían pasado 40 años hasta que volvieron a caer en lo mismo. 40 años es aproximadamente una generación. Y así como la generación que vino y de la cual leíamos al comienzo, ya que dice que esa generación
no conocía a Dios, esta tampoco lo conoció. Porque no habían escuchado a los mayores hablar. Y si lo habían escuchado como historias, y no, ellos no tenían una experiencia personal. Así que había surgido esta nueva generación y la depravación empedernida del ser humano ya había ocupado el corazón de todos ellos. En el libro de Filipenses nos advierte a nosotros, en el capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el deseo de Dios, que los cristianos en esta época de apostasía, que los cristianos en esta época de oscuridad espiritual, seamos capaces de resplandecer como luminares en el mundo. En un mundo que dice bien claro, ¿ya?, que es maligno y perverso. No pasó con eso. No pasó eso con el pueblo de Israel en esta época de los jueces. ¿Ya? Estaban sumidos en la depravación, otra vez. ¿Y cuál fue el resultado? El castigo. Muchas veces los hijos dicen, pero no me gusta que se muestre a Dios como un Dios castigador. No, no es que queramos mostrar a Dios como un Dios castigador. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor, que siempre quiere lo mejor para los suyos. Pero cuando un papá quiere lo mejor para los suyos y los hijos no hacen lo mejor, el papá tiene que corregirlo. Y la Biblia dice que Dios nos trata como hijos. ¿Y qué hijo es aquel al cual el padre no disciplina? Y agrega que si un padre no disciplina, es decir, no corrige a sus hijos, es porque no los ama. Porque papá va a corregir a los hijos para que los hijos se encaucen, hagan las cosas como corresponden. Pero muchas veces los padres no corrigen a los hijos. ¿Por qué los hijos hoy en día son irrespetuosos? Con los padres. ¿Por qué son irrespetuosos? Con los profesores. ¿Por qué son irrespetuosos con las autoridades? Porque no han sido enseñados. Cuando hicieron la primera falta, se les dejó. Y cuando siguieron actuando de la misma manera, se les dejó. Y al final se transforma en un hábito, no hacer las cosas como corresponden. Así que Dios nos muestra que cuando nosotros, los cristianos, no hacemos las cosas como corresponden, vamos a recibir un castigo. Ahora, el mundo que no conoce a Dios ya está bajo castigo. Dice la Biblia bien claro que el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre él. Y tarde o temprano va a tener que rendir cuenta. Si muere antes de rendir cuenta, si muere digamos, antes de reaccionar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el castigo es una eternidad en el infierno. Pero si esa persona reacciona antes y reconoce a Cristo, ese castigo ya no le toca. Sin embargo, aunque esa persona ya no va a ir al infierno, si esa persona no vive de acuerdo a lo que Dios dice, va a tener que asumir las consecuencias de sus actos, de su desobediencia. Y aquí dice en el libro de Jueces, nuevamente, capítulo 3, versículo 14, ¿cuál fue el castigo? Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Se acuerdan? La primera vez fueron 8 años. Ahora son 18. 18, muchos más años. Así que el Señor castiga su desobediencia porque Dios es fiel a sí mismo. Dios no puede traicionarse a sí mismo. Si Él dice una cosa, Él la hace. Él la hace. Si Dios lo dice, lo va a hacer. Dice Isaías 5:20,
hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Cuando en la Biblia aparece esa palabra, hay, está diciendo con cuidado, dice, con cuidado de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ayer estábamos conversando con unos amigos y decían, por ejemplo, que habían ido a ver en un colegio, creo que fue, un cuadro, una obra de arte, entre comillas. Y decía esta amiga, cuando vi el cuadro, me dio algo, porque era algo demoníaco. Era algo feo. El cuadro representaba algo muy feo. ¿Ya? Pero eso se considera arte. Bueno, hay cosas que escuché que no se las voy a comentar ahora, pero que son aberraciones y que se están considerando arte. Están llamando a la tiniebla luz y a la luz dicen que es tiniebla. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de ellos que están cambiando las cosas como realmente deben ser. En Gálatas 6, versículos 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este mundo no puede ofrecer nada bueno, espiritualmente hablando. Así que Dios usa una vara nueva. Ahí uno tiene que entender una cosa. Cuando Dios castiga, lo hace con un instrumento ajeno a Él, por así decirlo. Dios no castiga con su mano, podríamos decir, sino que usa una vara. Y en el libro de Proverbios nos enseña a nosotros, ¿por qué? Dice, el látigo para el caballo, así entiende. El cabestrillo para el burro. Y la vara para la espalda del necio. Cuando la persona no entiende, es necia. Y Dios lo va a agarrar a palo. Ese dicho que dice Dios castiga pero no a palo, no es así. ¿Ya? Dios dice que usa la vara. ¿Ya? Así que Él envía aún una señal más profunda acerca de su desagrado. Sabemos más o menos de que las hordas mesopotámicas fueron crueles con Israel. No sabemos cuán grave fue la opresión de los moabitas. Quizás ambos fueron castigos fuertes. Pero sin duda el castigo que están recibiendo bajo este rey Eglón fue mucho más largo y continuo que el anterior. Son 10 años más. 10 años más de castigo. Así que este azote tiene que haber sido mucho más severo. No porque el látigo o el castigo fue más prolongado, sino que también Dios demostró que su oído estaba más pesado para escuchar la oración de ellos. Yo creo que ligerito ellos, cuando empezó este rey a hostigar y castigar a este pueblo, sin duda empezaron al tiro a clamar a Dios para que el Señor los librara de este opresor. Pero el oído de Dios
no estaba muy atento. ¿Ya? No estaba muy atento. Pasaron 18 años. Además de que estaban siendo humillados porque estaban siendo pisoteados por un pueblo que ellos despreciaban. Ellos despreciaban a este pueblo del cual Eglón era el rey. Este pueblo, por generaciones, ¿ya?, tembló ante el nombre y la mención del Dios de Israel. Y ahora ellos estaban humillando al pueblo de Dios. Podemos ver que en este caso Dios ayuda a los enemigos de su propio pueblo. Alguien podría decir, pero ¿cómo eso? Pero sí, Dios puede hacer eso. En Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es decir, él usó a los enemigos como vara contra su propio pueblo. A este rey Dios lo estaba usando. No es que este rey tuviera más poder que Dios para proteger al pueblo. No. Dios lo estaba ocupando como un castigo. ¿Para qué? Para que el pueblo reaccione. Así que después de estos 18 años ya el pueblo estaba hablando y recurrieron al refugio. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ellos lo entendieron. Y hermanos, tal como en el día de hoy, uno puede escuchar muchas cosas, pero una de las cosas que se escucha es que las cosas no están pintando para bien. Las cosas no se están viendo bien. Pero hermanos, no nos olvidemos nunca que tenemos un Dios que es todopoderoso. Que si las cosas van a ir mal es porque nos merecemos que vaya mal como país. Sin duda, el Señor va a proteger a los suyos. Y el momento es de aferrarse cada vez más a Él. Mientras más duras estén las cosas, más aferrados a Él tenemos que estar. Tal como dice este salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro jamás va a venir del gobierno, hermano. No importa el color que sea el gobierno. El socorro siempre viene de Dios. Siempre va a venir de Él. Porque Él es el que hizo todas las cosas. Así que tuvieron esta súplica especial como hijos del pacto hacia su propio Dios. Y su apostasía, este hecho de que ellos se hubiesen ido retirando poco a poco de la voluntad de Dios, eso no excluyó el privilegio que ellos tenían de la oración. Digamos, el hecho de que ellos se fueran apartando no impidió que ellos pudieran en un momento determinado clamar a Dios. Tenían un mediador para abogar por ellos en su sacerdocio. Y de continuo, a través del sacerdote, ellos ponían sacrificios sobre el altar como medio de propiciación. Y Dios no permitió que esa apostasía se hiciera permanente. Así que Dios nuevamente envió a alguien a liberarlo. Dice Jueces 3:15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, de la tribu de Benjamín significa, ¿no es cierto?, el cual era zurdo. ¿Por qué dice eso? ¿Por casualidad está en la Biblia de que Ahod era zurdo? Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab.
Hay un versículo que me vino a la memoria ahí, en Isaías, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. En Isaías 1:5. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dios no se complace en el castigo. Dios no estaba contento con que el pueblo de Israel estuviera sufriendo bajo este rey. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Por qué tenemos que reaccionar cuando Dios aprieta las clavijas? ¿Por qué esperamos tanto para reaccionar? ¿Por qué no tener un corazón tierno? Pero lo que sucede es que mientras más nos obstinamos, mientras más endurecemos nuestro corazón, más difícil se hace reaccionar. Fíjense lo que termina diciendo aquí. Les vuelvo a leer el versículo 5, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Sí? ¿Por qué esperar para reaccionar? Pero Dios les envía en su misericordia un libertador. Y esa liberación vino como respuesta a la oración. La Biblia dice, clama a mí y yo te voy a responder. No, lo único que tengo que hacer es clamar a Dios. Y esa liberación fue obtenida o se realizó a través de un instrumento que Dios tenía, que era Ahod, hijo de Gera. Y la Biblia dice que este hombre era zurdo. Y hermanos, muchas veces, aún bajo desventajas físicas, Dios puede lograr maravillas. Ahod dice era zurdo, y en el original dice que él tenía un grave defecto en su mano derecha. Y uno puede mirar en la historia y gente que ha tenido problemas físicos, Dios los ha usado grandemente. Tenía aquí algunos ciegos famosos, Homero, Oceán, Milton. Escultores como Gambasio, él no podía ver el mármol, ni el cincel, pero era escultor. Compositores como Beethoven, era sordo y realizó grandes obras. Predicadores como Robert Hall, Richard Baxter, Samuel Rutherford, etc. Eran hombres inválidos. Hombres que en la batalla de la vida lucharon como teniendo la mano derecha amarrada. ¿Ya? Pero tenían algo mejor, un espíritu de consagración, un espíritu que se ataba a una vida justa y noble, y eso el Señor lo bendice. Ahora nos enseña también a nosotros a hacer el trabajo completo con respecto a la liberación del pecado. A veces nos contentamos con tratar pecados que podríamos clasificar, ¿no es cierto?, como reyes, príncipes, capitanes en nuestra vida, pecados favoritos. Y nos preocupamos de esos pecados favoritos. Pero hay otros pecados en nuestra vida que también tenemos que luchar por eliminar. Y eso es lo que hizo Ahod.
Él combatió no solamente a reyes, capitanes, príncipes, sino que al soldado común también lo combatió. Es un trabajo minucioso que tenemos que hacer en nuestra vida. Un trabajo que cada uno de los cristianos está llamado a realizar. No es un trabajo fácil. Ese trabajo se llama vivir en santidad, vivir apartado para Dios. Y eso significa ir dejando de lado cada cosa que a nosotros nos puede distanciar del Señor. Pensamientos, actitudes, palabras, acciones. No es un trabajo fácil, pero cada día el Señor espera que nosotros vayamos perfeccionándonos en su amor. El cielo, hermanos, no es para gente cobarde. El cielo es para aquellos que permanecen en el Señor, por así decirlo. Así que Dios prepara un instrumento de muerte. Dios es soberano, hermano. Dios es dueño de todo. Hay tres reinos: la naturaleza, la providencia, la gracia. Y de todos ellos, Dios es rey. En el reino de la providencia, Dios tiene algunos instrumentos de muerte que son enfermedades, epidemias, accidentes de todo tipo. Para Dios, hermanos, no existen accidentes. Cuando alguien sale y es atropellado y muere, no fue por accidente. Era el momento de esa persona que Dios tenía dispuesta. Dios tiene perfecto derecho de matar a un hombre. No importa la forma. Él es el único que tiene la llave del sepulcro. Entre paréntesis, nadie sale de esta vida como espera. Así pasó con el rey de Moab. La muerte de este hombre fue una sorpresa, ¿no es cierto? Había un paso entre él y la muerte, pero él no sabía. Fue algo totalmente inesperado cuando le enterró a Og ese puñal. La forma en que nosotros salimos de la vida muchas veces totalmente inesperada. En Job capítulo 14, del 1 al 5 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Por eso que tenemos un mensaje por parte de Dios. Y cada uno de nosotros tiene ese mensaje, ¿no es cierto? Se llama Evangelio. Y es el mensaje que tenemos que dar a conocer. Pero ¿se han fijado ustedes que la gente es indiferente con este mensaje? Tratamos de entregarlo, pero es como que si no les importara. ¿Y por qué? Porque no los reconoce como mensajeros de Dios. ¿Qué pasaría si de repente en este cielo que estamos viendo ahora, el cielo se abriera y viniera un ángel, ¿ya?, rodeado de este resplandor divino? ¿Cómo reaccionaría la gente? Con toda seguridad que pararían para ver lo que es, pondrían atención y después de eso mostrarían reverencia.
porque se darían cuenta, ¿no es cierto?, que es alguien que ha sido enviado por Dios. Pero hermanos, nosotros hemos sido enviados. Quizás no somos como un ángel, quizás no tenemos ese resplandor a nuestro alrededor, pero sí tenemos un poder, y ese poder lo da el Espíritu Santo. Y si nuestras vidas son vividas de acuerdo a lo que Dios quiere, ese poder se va a manifestar en las palabras que nosotros hablemos. Nosotros no vamos a convencer, sino que Dios nos va a utilizar a nosotros como utilizó a Od para llevar el mensaje. Ahora, el mensaje de Ahod con el mensaje de nosotros tiene una diferencia. El mensaje de Ahod fue un mensaje de muerte, pero nosotros llevamos un mensaje de vida. Y si nosotros tuviéramos que dar un mensaje al mundo en general, al hombre, al ser humano, una de las cosas que podríamos decirle es lo que dice Santiago 1.17, entre otras muchas. Santiago 1.17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchas veces el ser humano se preocupa por los honores, por las riquezas. Pero la Biblia nos dice que de nada les va a servir si no tienen el don perfecto. Y ese don perfecto es Cristo. Ese es el regalo de Dios para el hombre. Dice en Proverbios 11:4: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia liberará de la muerte. Cristo es nuestra justicia. Y es el único que puede liberar de la muerte. Dios declara muchas veces en la Biblia que el ocuparse de las riquezas, de mamón, como dice, y poner las cosas materiales en los corazones donde Dios mismo debiera estar y donde debiera estar su servicio a Dios, no deben esperar más que el despojo de sus posesiones. La Biblia dice en Isaías 1:18 al 20: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. A los jóvenes, varones y señoritas, a los que recién están experimentando la vida, Dios también tiene mensajes para ellos. Dios les ha dado un tesoro invaluable, que es su juventud. Y Dios espera que esa juventud sea entregada a Él para su gloria y su honra. Están en posesión de sensibilidades que aún no están muertas a la influencia de la gracia de Dios. Muchas veces los jóvenes prestan más atención a los que les desean el mal que a aquel que busca solamente el bien para su vida. Él les ha proporcionado un conocimiento perfecto de su voluntad y ha traído a su corazón el poder de su Santo Espíritu. Claro, pueden derrochar la juventud y perder las ventajas que poseen. Pero Dios les advierte el resultado. Dice la Biblia en Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Dios te da el privilegio de ocupar esa juventud
Antes dice que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Gasté mi juventud en lo que no servía. Pero de todo, Dios va a pedir cuenta. Para el cristiano tibio, ¿no es cierto?, también tenemos un mensaje. ¿Cuánto vale tu cristianismo? ¿Es solo religión? ¿Profesas con tus labios servir a Dios mientras tu corazón está lejos de Él? ¿Tratas de vivir bien con Dios y con el mundo? Pero como decíamos recién, ¿no es cierto?, Dios no puede ser burlado. Si tratamos de vivir para Dios y para el mundo, estamos mostrando solamente una duplicidad que es mezquina y que a Dios no le agrada. Al hombre impenitente que viola las leyes de Dios sin ningún remordimiento, a esa persona tenemos que decirle que no juegue con la misericordia de Dios. Dios tiene límites en su paciencia. Y Dios es severo. Y tarde o temprano los va a hacer reaccionar. Porque dice la Biblia que toda rodilla va a tener que inclinarse y doblarse delante de Dios. Y reconocer que Jesucristo es Dios. Así que las buenas nuevas son justamente esas: volverse a Cristo, abrir el corazón, reaccionar y recibir el mensaje de paz que Dios está ofreciendo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Persistirán en su enemistad con Dios cuando Él está dispuesto a convertirse en su amigo? Es interesante. Interesante. Dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Dios se hace el leso? No. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Y si alguno está en Cristo, Dios ya no considera sus pecados, porque Cristo pagó por esos pecados. Así que Dios lo ha hecho todo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Dice la Biblia en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Debemos estar preparados, hermanos. Preparados para encontrarnos con Él. Dios quiere que pongamos en orden el corazón, que pongamos en orden nuestra casa, porque vamos a morir. No vamos a vivir eternamente si no estamos poniendo las cosas en su lugar.
Si aceptamos a Cristo, tenemos la vida y la vida eterna. Y vamos a tener ordenada la casa. Para terminar, reflexionemos un poco sobre la autoridad de la persona que envía el mensaje. Quien envía el mensaje es Dios Todopoderoso y lo envió a través de su Hijo Jesucristo. La importancia del mensaje: ¿es un mensaje de vida o muerte? ¿Es un mensaje de liberación o de condenación eterna? Así que no solamente es importante quien lo envía, sino que también el mensaje en sí es importante. Y también es importante las promesas que se contienen en él. El que en mí cree no morirá. Y el que ha muerto creyendo en mí no morirá eternamente. Yo he ido a buscar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es un argumento fuerte para considerar. ¿Quién manda el mensaje? La importancia del mensaje y las promesas del mensaje. Lo único que tenemos que nosotros hacer es reaccionar positivamente. No esperar el castigo. Actuar antes de ser castigado. Ese es el ejemplo que tenemos con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cada vez que ellos reconocieron su necesidad de estar con Dios, Dios los libraba de sus enemigos. Pero cuando ellos se apartaban, encontraban el castigo. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para castigarnos, sino que vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Hay alguien por el cual, o algo por medio de lo cual vamos a ser juzgados y castigados si no lo hacemos? Y es esta palabra. Dice el Señor Jesucristo que las palabras que Él nos habló, esa es la palabra que nos va a juzgar al final del tiempo. Si hacemos caso, el Señor nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si desechamos el consejo de Dios, vamos a tener que rendir cuenta de esa obstinación. Ojalá que no sea así el caso de ninguno de nosotros. Y si alguien escucha estas palabras, que pueda darse cuenta que necesita reaccionar positivamente con Dios, hacer caso, obedecer, aceptar el mensaje, reconocer a Cristo como Señor y Salvador y vivir una vida en consecuencia, como es digna del Evangelio. Terminemos con un momento de oración, hermano. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar juntos. Damos gracias por su presencia en medio nuestro. Damos gracias, Señor, por la forma en que usted nos enseña a través de su palabra, los ejemplos que nos da, ejemplos que debemos seguir y otros ejemplos que debemos evitar para recibir de usted, Señor, bendición. Ayúdenos, Señor, a llevar el mensaje de manera clara a aquellos que aún no le conocen, porque esa no es excusa. Ayúdenos, Señor, a que ellos reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Hermano Pato, ¿me ayudas con la ofrenda? Gonzalo, ¿puedes tú orar por la ofrenda, por favor? De ahí que se escuche. Oremos. Amado Dios, le damos las gracias, Señor, por el mensaje que ha tocado sin duda nuestros corazones.
Le pido también que, por favor, Señor, usted ponga en nosotros la disposición y el deseo de cumplir todo lo que hemos escuchado, Señor, porque su palabra es santa y es perfecta. Le pedimos ahora que bendiga todas las ofrendas, Señor, y sea utilizada para su obra, para la expansión, por medio de nosotros, del Evangelio, Señor. Le damos las gracias en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces, demos gracias al Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Nuevo Pato, ¿hay avisos? Tenemos que estar orando por la familia Rojas, por Cristian, por Iris, por su familia, por el hermano Tomás también, ya por los distintos requerimientos que pidió la hermana Virginia, por uno también, y por estar orando por todos los hermanos de la congregación. Y a la vez también por el grupo jóvenes, que ayer también nos juntamos, también un bonito número, ya, así que a medida de las oraciones vamos a ir creciendo, como ya ha respondido el Señor, que después de 4 personas, 5 jóvenes, ya tenemos 8, a veces 11, y eso el Señor va respondiendo. Amén. Las oraciones, ¿ya? Así que eso sería por primera parte. Perfecto. Vamos a terminar entonces cantando la última alabanza, que es en medio de la congregación, y una vez que hayamos terminado voy a pedir al hermano Denis que nos termine en oración al final, ¿ya? Señor Padre mío, me dirijo ante ti, Señor. Te agradezco por esta reunión, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de podernos reunir en tu nombre, Señor. Te agradezco por tu infinito amor, por darnos la vida, Señor, y el despertar todos los días, Señor, por cuidar de nuestras familias también, y porque hoy día logramos aprender más de ti, Señor, de tu infinito amor.
de cómo el hombre cae siempre en la desobediencia, Señor, y tú, a pesar de todo, tu gracia es inmensa, Padre mío. Te agradezco por todo tu amor, Señor, y porque podamos hablarle a las personas, Señor, que te necesitan, Señor, y hacer la buena obra, Señor. Te quiero agradecer por todo, Señor, por tu infinito amor y porque podamos tener una hermosa semana, Señor, en tu nombre, Padre mío. Te agradezco por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.